Bueno, Bueno, sí, tenemos los datos, efectivamente, Ismael. ¿Cuál es el análisis? Mira, hay varias cuestiones que quiero remarcar. Primero, mayo es un mes en donde el dólar prácticamente no se movió. Se mantuvo a lo largo de todo el mes en torno de los 46 pesos. Quiere decir que este 3,1 de inflación ya no puede atribuirse al dólar como se estaba diciendo en los meses anteriores. ¿Por qué motivo? En los meses anteriores, cada vez que salía el dato de inflación, Sí. bueno, uno hacía una correlación con el dólar y gran parte se explicaba por ese motivo. En mayo el dólar no se movió y sin embargo tuvimos una inflación del 3,1 que es muy alta porque apenas es 0,3 puntos por debajo de la medición anterior que había dado 3,4%. Segundo dato que quiero remarcar, alimentos. En alimentos tenemos que ser muy cuidadosos en el análisis porque hay grandes diferencias. Por ejemplo, los lácteos aumentaron muchísimo. Muchísimo los lácteos. Según los datos del INDEC, los lácteos aumentaron entre el 4,9 y el 13,2%. Harina aumentó 4,6%. Pan de mesa 6,1%. Arroz 4,9%. Hierba 7,8%. Azúcar 6,8%. ¿Por qué el promedio da menos? Primero, porque no se movió el precio de la carne. Dos, porque el pollo tuvo un retroceso, el precio del pollo. Y porque prácticamente en productos estacionales, como son frutas y verduras, hubo prácticamente los precios no se movieron y en algunos casos retrocedieron respecto de la medición anterior. Entonces, por razones estacionales y por este congelamiento que hubo en la práctica del precio de la carne, alimentos, a pesar de que en alimentos básicos tan pero tan importantes como lo que acabo de mencionar, tuvieron aumentos por encima de la inflación promedio y por encima de la inflación promedio de alimentos y bebidas, Sí. Estamos teniendo una inflación muy alta. No olvidemos que la carne incide mucho en el índice de precios y si no se mueve, tira bajo el promedio. Pero cuidado, porque por la caída del consumo, por la caída del poder adquisitivo de la gente, Está clarísimo, muchos Ismael. han dejado la carne y se han pasado ¿a dónde? Sustituye. Y Claro, sustituye. a los derivados de la harina, a los fideos, etcétera, donde hay aumentos más importantes. Te hago una Esa me consulta, parece que es una reflexión importante, sí. Ismael. Desde hace mucho tiempo escuchamos que la inflación no es un problema en el mundo. O sea, la Sí. mayoría de los países del mundo no ven en el fantasma de la variación de precios un problema en sus economías reales domésticas. Exactamente. ¿Cuánto es, por ejemplo, la inflación, si lo tenés, o proponémelo vos en todo caso, por ejemplo, de los países de la región, en Perú, en Colombia, en Chile, en Brasil, Paraguay? Mira, no ¿Tenés tengo el más o dato, menos ese dato? no te- no, bueno, no lo tengo aquí ahora, Lo tendría que sé. buscarlo, pero digamos, lo que nosotros tenemos como inflación de un mes, allá lo tienen en todo el año. Y en algunos casos, menos inclusive que la inflación de un solo mes aquí. La Argentina tiene un problema muy serio en materia inflacionaria, se agravó. Ojo, esta 57,3% de inflación anual es el más alto registro del gobierno de Macri y es el más alto registro desde 1991. Miren lo que le estoy diciendo, y eso que hemos tenido durante todos estos 27 años, alta inflación. En el año 2014 tuvimos una inflación de casi el 40%, pero respecto de ese pico que tuvo el gobierno de Cristina, hoy tenemos este pico del 57,3%, que es el más alto y sostenido durante prácticamente estos 3 años y medio, donde la inflación tuvo un piso del 25% y está teniendo este techo Claro. del 57,3%. Tal vez este sea Acá el dato influyen contundente. varios factores. Primero, que ha habido un proceso de fuga de capitales que impulsó hacia arriba el valor del dólar. Hemos tenido un déficit fiscal muy pero muy elevado que se ve agravado por los propios déficits del propio Banco Central, que a través de la emisión
no ya de pesos, sino la emisión de letras y de bonos y llamadas LELIQ, las letras de liquidez, con tasas altísimas, cada vez exacerba más los intereses que tiene que pagar en algún momento, en determinado momento, va a tener que pagar el Banco Central a los bancos por esas colocaciones en tasas de interés por arriba del 70%. Lamentablemente, la tasa de interés sigue alta, ahora se ha momentáneamente congelado por la intervención del Banco Central autorizada por el FMI el valor del dólar, pero cuidado que esto no termine como una olla a presión donde se le pone la tapa para contener la presión interna, pero en determinado momento esa presión puede ser muy fuerte y hace disparar justamente la tapa con Está todo claro. lo que puede contener adentro. Entonces, el gobierno tomó medidas, en el caso del gas, postergar una parte de los aumentos para los meses próximos. En el caso de acá del transporte, en el caso del subte, bueno, se postergó un aumento. En el caso de los combustibles, se postergaron aumentos de impuestos. Aún así, con todas esas decisiones y con el dólar planchado por intervención del Banco Central, tenemos una inflación del 3,1, que es un índice muy alto. Para junio ya hay aumentos programados en el gas del orden del 8%, aumentos del combustible que tuvimos a comienzo de mes. Hacia adelante hay aumentos también en las prepagas, que ha sido uno de los rubros que más aumentó. Prepagas y remedios y medicamentos en el mes de mayo. Por lo tanto, las propias consultoras están señalando que podemos llegar a tener para junio, julio, un piso del 2,5%, con la eventualidad de algún índice un poquito más elevado según se mueva o no el dólar y según las remarcaciones de precios en los alimentos. Perdón, remarcaciones de precios que ya se están efectuando. Ustedes mismos en Mendoza justamente comunicaron un aumento muy importante del precio de la harina y su traslado directo al pan. Señor. Por lo tanto, en junio ya el rubro de alimentos en Mendoza seguramente puede llegar a tener un nivel mucho más alto. Señor, ha sido usted recontra amable y claro, porque en base a los números, estos son números de la realidad, siempre decimos, te pueden gustar más, te pueden gustar menos, son números. Y oficiales. Después estará el análisis, porque son números oficiales. Ismael, que tengas una hermosa noche, amigo.